Lectura bíblica de Efesios 5, 21 al 33. La palabra de Dios dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La actitud de sumisión. Esta actitud considera a los demás y sus necesidades como lo más importante que uno mismo. Es el hecho de subordinarse a otros en vez de elevarse sobre ellos. La sumisión y la consideración mutuas.
desplazan la soberbia, la rudeza, el egoísmo y la terquedad con respecto a las opiniones o preferencias propias. En Efesios 5:21, que es nuestro versículo clave, dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Efesios 5:21 y 33. Buenas tardes, hermanas. Es una bendición poder estar en este tiempo compartiendo con ustedes y hablar acerca de lo que la Biblia tiene como planteamiento acerca de la relación hombres y mujeres. El tema de esta tarde habla acerca de obediencia o sometimiento, que si bien parecen temas muy semejantes, en la realidad es que son distintos. La verdad es que la idea de sometimiento o obediencia son cosas distintas y las vamos a ir abordando precisamente a lo largo de este estudio. Entonces, aunque es un tema de la femenina, creo que por su material, sus contenidos hoy requieren la participación de un varón y es un privilegio para mí poder compartir. Entonces les invito a que oremos. Dios y Señor nuestro, gracias por la bondad y la misericordia tuya. Gracias porque me das oportunidad de compartir con nuestras hermanas acerca de este tema. Oramos para que seas tú, Señor, el que nos bendiga durante este tiempo y podamos aprender acerca de lo que tú quieres para nuestra vida. Oramos, Señor, así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, vamos a prepararnos entonces para el estudio de este tiempo y oramos para que nuestro Dios sea el que nos conduzca en este espacio. Así es que entonces vamos a ir abordando la temática que nos corresponde. En primer lugar, debemos de enfatizar lo siguiente. Vivimos en un mundo caído, carente de normativas bíblicas y donde el temor de Dios no es lo que abunda en la diversidad de modos de cómo las cosas están ocurriendo en nuestra vida. La realidad es de que vivimos en una sociedad que se ha vuelto caótica, complicada, difícil y en muchas maneras realmente eso está atentando con la vida familiar, las formas de cómo nos relacionamos. Es un mundo difícil y los modelos que vamos a encontrar en nuestro alrededor realmente no abordan mucho la idea del proyecto que con el cual Dios ha diseñado las cosas. Entonces, en ese mundo caótico, es fácil que hallemos a la vuelta de la esquina modos y procederes que proceden de un corazón engañoso. Los encontramos por todas partes. Están en los consejos que la familia nos da, a veces en lo que encontramos en muchos de los lugares de las redes sociales, pero también en muchos otros espacios donde incluso la propia cultura se ha ido encargando de procesar un proyecto de familia, de relaciones que no corresponde a lo que la Biblia enseña. Entonces, por esas razones que tenemos que ir no a la sociedad, sino reconocer que en este mundo caído donde estamos, esos modelos sociales no son los que corresponden a los modelos que Dios nos ha provisto. Entonces, nosotros necesitamos encontrar el concepto de obediencia y sometimiento de manera personal e individual, primero como hijos de Dios, y después dentro de esa relación, por supuesto, extenderlo al núcleo donde nosotros nos desenvolvemos, es decir, nuestra familia, nuestra sociedad, incluso familiares y amigos, en la medida que Dios nos va proveyendo oportunidades para poderlo hacer de esta manera. Esa es la manera en cómo nosotros necesitamos hacerlo. Ahora, tenemos que reconocer que en primera instancia hay un modelo de desequilibrio que ya prevalece en nuestra sociedad. Hay deseos desequilibrados que no corresponden a la manera, al modelo de cómo Dios formó todas las cosas. Entonces, muchas veces los varones toman audazmente fragmentos de las Escrituras para poder justificar sus propios intereses. Eso es parte de la realidad. No podemos obviarla, no podemos decir que no, y que incluso ese tipo de expresiones se han vuelto utilizadas por la propia cultura para poder satisfacer algunas demandas, particularmente dentro del machismo. Entonces tenemos que reconocer que esto está ocurriendo, que forma parte de la realidad, y muchas de las expresiones que hoy nos parecen extremistas, caóticas, etcétera, acerca de los feminismos, en buena medida tienen que ver con una respuesta a este tipo de modelos o de situaciones de las cuales hacemos referencia.
Por ejemplo, es frecuente que de pronto algunos de los versículos de la Biblia puedan ser utilizados con otros fines que no son los que corresponden a la Biblia. Por ejemplo, dice en el libro de Génesis 3:16, voy a citar la versión de la Nueva Traducción Viviente: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y entonces esta situación de pronto se hace presente y dice, bueno, el texto dice que él gobernará sobre ti. Tenemos que ubicar primero en qué forma el texto está siendo dicho. Y se usa este tipo de expresiones porque lo que se quiere hacer es ejercer dominio sobre la esposa. También, por supuesto, en algunas ocasiones se cita solamente algunos fragmentos, por ejemplo, de la epístola de Pablo a los Efesios capítulo 5, más adelante la veremos, pero no en la forma en como el texto realmente lo plantea. Entonces, esta manera, incluso debo decirlo y de forma lamentable, incluso hay pastores que se han encargado de propagar este tipo de conceptos que no corresponden a la orientación que la misma Biblia enseña. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla justamente de que esa sea la voluntad expresa de Dios. Entonces, tenemos que ubicar que textos como este que acabo de citar en el libro del Génesis, tenemos que ubicarlos. Es un texto que describe las consecuencias del pecado, pero que no está describiendo una declaración explícita de la voluntad de Dios acerca de cómo deben desarrollarse las relaciones en la pareja. Déjame explicarlo ahora un poquito con más calma. Una cosa es que el texto efectivamente dice que fuimos diseñados para tener una relación para con Dios. Eso dice Génesis 1, Génesis 2. Luego Génesis 3 hablamos de la caída, de cómo el pecado viene y desarrolla complejidades y desentona todo el proyecto que Dios ha creado de forma perfecta. Y entonces encontramos en Génesis 3 no solamente el pecado, sino también las consecuencias de él. Ahora, Dios, por supuesto, dictó las consecuencias del pecado, pero no es la voluntad de Dios que el varón se enseñoree sobre las mujeres. Esa es una consecuencia del pecado, pero no es que el proyecto de Dios corresponde justamente con eso. Entonces, no es esa idea de enseñorearse o de sometimiento a lo que la Biblia enseña, sino la Biblia nos va a ir mostrando otras maneras de cómo hacerlo. Ahora, en esta historia de Génesis 3, es el varón el que es directamente responsable del pecado. ¿Por qué? Porque Dios había colocado a Adán en este momento justamente como el responsable y la cabeza federal de ese pacto. En ese pacto para con Dios es Dios quien se lo da a Adán y Adán es responsable, en este caso, por él y por su esposa. Él tiene una autoridad que le fue delegada, pero que no fue capaz de cumplirla de acuerdo al plan que Dios le había dado. Entonces, en el diseño de Dios, en el matrimonio, tenemos que ubicarlo con mucha claridad, en el matrimonio no hay autonomía. Dices, bueno, pero es que yo hago esto, yo hago aquello. Bueno, no me refiero exactamente a ese tipo de autonomía que puede ser en algunas cuestiones de carácter muy, muy práctico. Sino me refiero a que no se trata también de que en el matrimonio cada quien decide por cuenta propia lo que quiere hacer o lo que desea y cada quien traza sus propias metas, pero estamos casados. Eso es como vivir con una especie de desconocido, pero vivimos bajo el mismo techo. Compartimos recursos. Mira, es lo que podría haber ocurrido tal vez con tu amigo en la universidad cuando compartían habitaciones, pero cada quien estudiaba una carrera distinta, cada quien tenía sus propios intereses y eso es solamente todos. No, no se trata de eso. En el matrimonio se trata de unidad. Sí, justamente. Cuando nos casamos, nos hacemos uno con la persona con la cual nosotros nos hemos desposado y se trata justamente de crear ahí una unidad. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña justamente eso. Dejará el padre a su madre, dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán solamente uno. Se trata entonces de unidad y no de autonomía. No se trata de que cada quien haga lo que puede, sino que ahora lo hagamos a partir de ahí en adelante juntos para así honrar a Dios. Entonces, esta unidad está bajo la responsabilidad y la guía del varón. Ahora, esa es parte del propósito que Dios nos dio a los varones. Entonces, cuando Dios nos dio este propósito, como varones fuimos llamados a que nosotros desarrollemos ese proyecto por el cual Dios nos diseñó.
Dios nos diseñó justamente a los varones para que pudiésemos conducir a la familia que Dios nos ha entregado en mayordomía. Eso implica a tu esposa y por supuesto a tus hijos. Ahora, fuera del diseño de Dios hay algunas cosas que están ocurriendo, por supuesto. Los hombres y las mujeres quieren ser autónomos. Cada quien quiere decidir su vida, cada quien quiere decidir cómo hacer las cosas, en qué forma se divierte. Ve con tus amigos, yo voy con mis amigos. En Navidad ve a visitar a tu familia, yo voy a visitar a mi familia y todos contentos. Pero ese no es el proyecto de Dios. Eso no es unidad. No se trata simplemente de compartir la casa y distribuir los gastos entre los dos. Esa no es unidad. Hombres y mujeres están en esa pugna de querer ser autónomos, producto precisamente de lo que hace un momento atrás mencionaba, por causa del pecado. Es la idea de más de autonomía, es más de emancipación, de dirigirse cada uno de ellos solos y cada quien hacer en algún momento lo que a cada quien le plazca. Ese deseo de emancipación generalmente está generado por tres cosas. La emancipación, atrás de ese concepto de ser autónomo, es decir, de autogobernarme a mí mismo, esa es la idea. Atrás de ello generalmente hay tres ideas comunes. Uno, en ocasiones las malas experiencias. Ya sea porque tu pareja anterior no funcionó, esa es una de las ideas por las cuales la gente prefiere ser autónomo y no tener que lidiar con la siguiente pareja o con la pareja actual, o incluso en ocasiones porque se arrastra todo un problema familiar y ese problema familiar empieza a generar problemas. ¿Sabes por qué? Porque la gente de pronto está experimentando dificultades, porque las situaciones con mi familia, con mis padres, no funcionaron bien. Y cuando procedemos de matrimonios que han pasado por divorcios, la gente aprende que una de las formas de cómo solucionar el problema es justamente me divorcio y ya no continúo. ¿Para qué continuar entonces? Entonces, es una de las formas que generan esa misma emancipación. Dos, la influencia cultural. Si no funciona, pues te divorcias. Claro, te deshaces del problema. Pero esa realmente no es ninguna solución y por supuesto menos para los creyentes. Hay toda una influencia cultural. Si te hacen, hazle tú lo mismo. Pégale. Si es necesario, recházalo. ¿Te puso el cuerno? Tú también. Ese tipo de influencia cultural, por supuesto que daña a las sociedades, daña a las personas. No tiene que ver con el propósito de Dios. Y número 3, en algunas ocasiones también hay un egoísmo exacerbado. Lo primero soy yo. Y eso, por supuesto, no tiene que ver tampoco con el modelo de Dios. Ese ego elevado a la 10ª potencia significa precisamente algo que no está bien dentro de mi propia identidad y trato de yo sobresalir incluso a costa de mi esposa o incluso a costa de mis hijos o incluso los utilizo para sentirme bien. ¿Sabes? Eso por supuesto está fuera del diseño por el cual Dios creó el matrimonio y tenemos que ubicar que si eso está fuera, parte de nuestro entorno tiene que ver con regresar al proyecto al cual Dios nos diseñó. Entonces, regresar al diseño de Dios implica por lo menos estos dos conceptos de equilibrio y quiero que los veas en Efesios capítulo 5, 21 y luego mencionaré un par de versículos más. Primero, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios, donde dice, ambos están sujetos a Dios, ambos están dependientes de Él y caminan en el mismo proyecto. No se trata precisamente de que tú lo hagas y yo no. ¿Sabes? Más de una ocasión me han pedido consejo acerca de si se van a casar o no. Generalmente cuando alguien me pide que pueda estar con ellos en su ceremonia de boda, generalmente lo primero que les pregunto es, ¿tu esposo, la que va a ser tu esposa, son creyentes? Y en más de una ocasión me dicen, no, es que mira, yo no, pero él es un buen hombre o es una buena mujer, pero sí le interesa, ¿eh? Mira, la verdad es que a la hora de que van y piden que tú les cases, que la ceremonia incluso se celebre en el templo, es muy frecuente que la gente tenga la idea de que así va a ser y que caminan muy bien. La realidad no es así. ¿Cómo podemos pedirle a mi pareja que él sea humilde ante Dios si no es creyente, si no cree en Él? No es suficiente con que tenga alguna idea acerca de Dios. Necesita
haber tenido un proceso de conversión él mismo. En el camino se va a componer, bueno, a veces sí, pero no siempre. Dios en su gracia en ocasiones nos permite experimentar de su bondad, de su cuidado, y en algunos momentos sí, efectivamente, Dios en su gracia nos permite ir a la fe, aun cuando no la teníamos inicialmente, cuando iniciamos nuestra relación de pareja. Pero, ¿y si no? ¿Y si las cosas no ocurren de esa manera? A veces pasan 10, 20, 40 años para que mi pareja pueda llegar a conocer acerca del Evangelio y entregarse a Jesucristo. Y mientras tanto, a veces se genera todo un problema familiar que afecta no solamente mi relación, sino también, por supuesto, que va a afectar a la relación para con mis hijos. Entonces, Efesios capítulo 5, 21 plantea ambos sumisos, dependientes del Señor. Pero después establece un par de actividades en las cuales cada uno de nosotros somos participantes. En primer lugar, es porque ambos necesitamos regresar al diseño de Dios. Y en ese ambos se nos dice el cómo. ¿Cómo es que vamos a regresar a esa relación con Dios en un equilibrio armónico que se genera bendición para cada uno de nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Efesios 5:22 dice: las casadas honren a sus propios maridos como honran al Señor. Y a los varones se nos dice: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabes? Son situaciones distintas. A las mujeres les dice: honren, respeten, y a los maridos se les dice: amen. ¿Por qué? Porque somos distintos. Ahora, pero debería ser igual. Posiblemente esa es tu opinión, pero no corresponde eso al diseño que Dios nos dio. Dios nos diseñó de forma diferentes y nos asignó distintas actividades, formas en donde ambos contribuimos a la unidad, donde la unidad se genera justamente en un proceso armónico. No se trata de uniformar y que todos hagan exactamente lo mismo, porque Dios desde el diseño nos hizo varón y hembra. Y varón y hembra ya implica una unidad esencial, sí, pero también funciones distintas para con cada uno de nosotros. Y entonces por eso es que a las mujeres Dios, como parte del diseño, les dice: ustedes honren a sus esposos, y a los varones el Señor nos dice: ustedes como varones amen a sus esposas. Esos dos asuntos sin duda pueden dar mucho más para poder trabajar juntos. Ahora, en este proceso al que llamamos matrimonio, en esta relación, que es una de las relaciones esenciales donde todo ser humano vive, se trata de trabajar juntos, donde ambos, él y ella, debemos de alentarnos unos a otros a lidiar contra los deseos del despotismo paternal y matrimonial. Porque si nosotros mismos no estamos trabajando juntos en eso, pues la verdad es que en muchas de las ocasiones vas a sufrir ese matrimonio. En lugar de que se convierta en un espacio de bendición, lo vas a sufrir. E insisto en ese punto. En ocasiones no nada más tú, sino tu familia, la familia cercana a ti, incluso si hay hijos, también ellos lo van a experimentar. Se trata también de prevenir malos tratos y conductas que no agradan a Dios. Ahí es donde nos apoyamos mutuamente, donde mi esposa me ayuda y me va a ir bendiciendo para que yo pueda corregir algunas de las actividades que quizás ni siquiera me doy cuenta, pero que necesito corregir. Del mismo modo también, el Espíritu de Dios también trabaja en mi esposa y trabaja en mí para que mutuamente nos ayudemos. Entonces, cuando eso ocurre así, donde ambos estamos trabajando en el mismo proyecto, la mujer querrá estar sujeta a su marido, y por supuesto el hombre amará a su esposa con todo su ser, porque está convirtiéndose en una relación armónica donde ambos participan. Ahora, también tenemos que considerar esto. Dios te puso a ti en una familia para que pudieras ser bendición. Dios te puso ahí para que tú seas bendición. Amar a nuestra esposa nos hace enfocarnos en lo que le va a ayudar, en lo que va a ser de beneficio para ella. No solamente es de cargarle la bolsa a la hora de ir por el mandado, no solamente es de pasar a recoger a los niños. A veces ni siquiera se trata justamente de eso.
Hay mujeres que son perfectamente capaces de desarrollar todo ello, pero no se trata solamente de eso, sino de todo aquello que desde la espiritualidad, la parte anímica, la parte social, relacional, económica, va a contribuir al desarrollo de mi esposa, incluso hasta los elementos de su vocación. Si nosotros estamos enfocados en ello, por supuesto nuestra esposa va a estar encantada de estar con nosotros y nos va a ayudar y nos va a beneficiar. Déjame ponerlo del otro lado. Si como mujer también tú estás haciendo exactamente lo mismo, por supuesto que va a caminar mucho mejor toda esa relación. Ahora, cuando descubrimos que Dios nos puso en una relación de pareja para hacer bendición, entonces nosotros debemos de enfocarnos justamente eso, en proveer y hacernos lo que Dios quiso que fuésemos. Dios te puso como varón en una familia para que tú guíes a esa familia de acuerdo a su propósito. Y cuando tú lo estás haciendo, por supuesto que eso se convierte en una bendición para todos, porque es una bendición armónica y alcanza a todos los demás. Un asunto más. Hermanas, ustedes nos pueden ayudar mucho a los varones, de verdad. En algunas ocasiones dicen, no, pero es que ya sabes hacerlo. ¿Sabes? La realidad es que tampoco sabemos hacerlo bien. La realidad es de que también nosotros hemos vivido en una sociedad, a veces aunque somos creyentes, ha habido tanta influencia de nuestra sociedad, de nuestra cultura, que asumimos que eso es normal. Y creemos que así ocurren las cosas y que así deberían de ser. Oren por sus esposos, aconséjenles, apóyenlos. ¿Saben? La influencia de las esposas sin duda va a poder ayudarnos a nosotros, más que recriminaciones porque no lo hacemos de acuerdo al modelo de Dios, porque a veces no lo sabemos. Ayúdenos orando y a veces pidiendo consejo a otros y animándoles a que pongan en práctica aquello que el consejo de Dios dice. Empiece usted con una parte, también nosotros como varones sin duda tenemos que empezar porque alguien tiene que empezar en esto y ya seas tú o sea ella o él, dependiendo de quiénes estemos hablando en este momento, cada uno de nosotros, si eres creyente, a ti te toca iniciar y que Dios use esa relación, esa influencia de la presencia de Dios en ti para bendecir tu relación de pareja. Dios les bendiga, hermanas, que el Señor sea con ustedes. Feliz hogar, aquel donde Maestro gobierna así, con su presencia santa y se respira en el ambiente intenso la huella hermosa que dejó su planta. Bella es la vida en el hogar cristiano, donde hay paz y dicha verdadera, donde Jesús nos cuida y nos sustenta, dándonos gozo en medio de las pruebas. Oh Salvador, a ti hoy te pedimos, abrigues con tus alas protectoras a tu iglesia, que es grande familia, que tu amor inunde hoy sus almas. A menudo la palabra sumisión se usa mal. No significa convertirse en una persona de poco carácter. Cristo, ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, Filipenses 2:10, sometió su voluntad al Padre y honramos a Cristo al seguir su ejemplo. Cuando nos sometemos a Dios
tenemos una buena disposición de obedecer sus mandamientos relacionados con someternos a otros, o sea, subordinar nuestros derechos a los de ellos. En una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse. Para la esposa, esto significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo. Para el esposo significa echar a un lado sus intereses a fin de cuidar a su esposa. La sumisión rara vez es un problema en hogares en los que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo y en el que cada uno está interesado en la felicidad del otro. Queremos que nuestro trabajo cuente, queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.